La apóstol Junia, un nombre escondido en la historia del cristianismo. La apóstol Junia, un nombre escondido en la historia del cristianismo. En el mundo del Nuevo Testamento hay muchas figuras que han sido debatidas y estudiadas, pero una de las más interesantes y a menudo olvidadas es Junia, mencionada por el apóstol Pablo en Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Romanos 16:7 RVR 1960. Junia es un personaje fascinante porque su mención en este versículo sugiere que era una mujer con una posición destacada en la iglesia primitiva, posiblemente una apóstol. Sin embargo, durante siglos su identidad ha sido debatida, y en algunos momentos de la historia incluso ha sido ocultada o cambiada. ¿Quién fue Junia? Según lo que sabemos de Romanos 16:7, Junia era cristiana antes que Pablo, fueron antes de mí en Cristo. Pariente de Pablo, mis parientes, lo que puede significar que eran judíos como él. Compañera de prisión de Pablo, lo que sugiere que sufrió persecución por su fe. Muy estimada entre los apóstoles, lo que ha llevado al debate sobre si ella misma era considerada apóstol. La gran pregunta es, ¿Junia era una mujer? ¿Y era apóstol? ¿Junia era mujer o hombre? Durante los primeros siglos del cristianismo, Junia siempre fue considerada una mujer. Los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, Crisóstomo y Jerónimo, la reconocían como mujer y como alguien importante en la Iglesia primitiva. Sin embargo, a partir de la Edad Media, algunos estudiosos empezaron a cambiar su nombre a Junias, un supuesto nombre masculino, porque no podían aceptar que una mujer fuera apóstol. Pero este argumento tiene problemas. No hay evidencia de que Junias fuera un nombre masculino en el mundo greco-romano. En cambio, Junia sí era un nombre femenino común. Los manuscritos más antiguos siempre escriben Junia, no Junias. Incluso los padres de la Iglesia más antiguos la consideraban mujer. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, siglo IV, dijo sobre ella: «Oh, cuán grande es la devoción de esta mujer, que fue digna de ser llamada apóstol». Comentario a Romanos 16:7. Por lo tanto, Junia era una mujer y su nombre fue masculinizado siglos después para ajustarse a una visión patriarcal del liderazgo cristiano. ¿Junia era una apóstol? El texto dice que Junia y Andrónico eran muy estimados entre los apóstoles. La frase en griego puede interpretarse de dos maneras: que eran bien conocidos y respetados por los apóstoles, que ellos mismos eran apóstoles y destacados entre ellos. La mayoría de los estudiosos modernos y los padres de la Iglesia primitiva favorecen la segunda opción, que Junia y Andrónico eran apóstoles. En el contexto del Nuevo Testamento, apóstol no se refiere solo a los 12, sino también a otras personas enviadas por la Iglesia con autoridad, como Bernabé, Hechos 2 y 14, y Pablo mismo. Si aceptamos esto, significa que Junia fue una mujer con una autoridad importante en la Iglesia primitiva, reconocida incluso por Pablo. ¿Por qué Junia fue olvidada? La historia de Junia es un ejemplo de cómo las mujeres en el cristianismo primitivo fueron progresivamente marginadas. En los primeros siglos, las mujeres tenían roles de liderazgo en la Iglesia. Priscila enseñó a Apolos, Hechos 6 y 26. Febe fue diaconisa y posiblemente la portadora de la carta a los romanos, Romanos 16, 1, 2. María, Trifena y Trifosa fueron colaboradoras de Pablo, Romanos 16, 6, 12. Sin embargo, con el tiempo, las estructuras patriarcales influyeron en la Iglesia y muchas figuras femeninas fueron minimizadas o borradas de la historia. ¿Qué nos enseña Junia hoy? La historia de Junia nos deja varias lecciones importantes. Dios llama tanto a hombres como a mujeres para su obra. El liderazgo femenino en la Iglesia no es una novedad moderna, sino una realidad en la Iglesia primitiva. Debemos estar atentos a cómo la historia ha sido modificada para excluir a ciertas personas. Conclusión: recuperando la historia de Junia.
Junia fue una mujer cristiana destacada, una líder en la iglesia primitiva, posiblemente una apóstol. Su historia fue olvidada y distorsionada, pero hoy podemos redescubrir su verdadero legado. ¿Qué opinas sobre Junia? Déjame tu comentario y dime si crees que las mujeres deben tener roles de liderazgo en la iglesia. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte este mensaje para que más personas conozcan la verdad sobre la historia del cristianismo. Dios te bendiga.